Dirigida por Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 nos cuenta la investigación que realiza Kay, un Blade Runner replicante, que se ve envuelto en una cosa medio misteriosa cuando le asignan la misión de encontrar lo que puede ser la clave para la evolución de los replicantes. Esta película es secuela de Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, una película que Fer y yo ya analizamos previamente y que de hecho de ahí salió la idea de analizar esta segunda parte, protagonizada por Ryan Gosling, Harrison Ford, que regresa a su papel de Deckard, sale Ana de Armas y Jared Leto ahí en un papel medio extraño, Peculiar, como sí. casi todos en los que sale el hombre. Pero bueno, Fer, tú propusiste esta película. Ujú. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? Uf, tiene mucho que sacarle. Para Sí, empezar, porque está bien larga. sí, ¿No? dura casi 3 horas. Sí, está larguita. Entonces, pues ya de ahí, primera advertencia para quienes estén interesados en verla. Que digamos, o sea, a estas alturas, si son fanáticos de la ciencia ficción o en particular les gusta Blade Runner, es un poco difícil que no sepan de su existencia, ¿no? Seguro lo saben y muy probablemente la han visto, pero lo que sí podemos hacer es recomendarla para aquellos que no la han visto y sacarnos detallitos, ver qué le podemos sacar para quienes sí la han visto, porque hay que admitirlo, muchas veces se disfruta más una película cuando le empiezas a ver estos detalles Sí, adicionales, estos extras, que dices, ok, esto no lo había visto, esto me aporta algo nuevo sobre la película, le empiezas a ver de una manera diferente, un poco más rica, ¿no? ujú, Entonces, ese probablemente, diría yo, que es parte de nuestro objetivo, ¿no? sí. Entonces, partiendo de ahí, al menos para quienes no la han visto, decirles que es larguita. Es una película larga. Y hasta eso yo no lo consideraría como algo negativo. ¿Sabes? Es algo poco frecuente. Ya no se ven películas tan largas, ya no todo el mundo tiene el tiempo ni la paciencia como para echarse una película así, de esta duración. Mm. Eh, entonces, para mí habla bien de la película. Para mí. Porque no me la hayan dividido en partes, ¿no? Eso se agradece, la verdad, al menos yo como espectador, agradezco que si voy a ver una película, no me la dejen en parte uno y parte 2 después, a ver a cuántos meses sale después, ¿no? Y me dejen ahí colgado. No, no lo aprecio. ¿Saben? Me van a contar algo, cuéntenmelo bien, aunque se dure, que dure un poquito más, ¿no? Eh, ejemplos tenemos muchos. El Hobbit, por ejemplo, eso bien pudo ser una sola película. Sí, Eh, ¿Por qué sí, sacaron tres? totalmente. ¿No? Ok, ok. Quizá la parte 7 de Harry Potter. Quizá. Mm, Tengo mis apuntes ahí, pero discutible. sí, sí. Discutible. A lo mejor le puedes ver sus puntos a favor, pero también habrá quien diga, hombre, bien pudieron sacarse una película un poquito más larga. Pero bueno, ok. Ok. Discutible. Sí, muy discutible. Pros y contras, definitivamente. Pero, ok, en este caso en particular, yo diría, a mí me agrada. O sea, si quieren sacarle después algo más, a ver qué más le exprimen, porque aquí ya se quedaron cortos. Eso Sí, sí, voy a adelantarlo también. Un poquito cortos en cuanto a los temas, en cuanto a la historia. sí. Mm, a, apenitas si lo lograron. Ujú, Apenitas. ujú. Ok, pues es. Ok, ok, ok. Eh, resumen, bien ahí. No me la dividieron en partes. Y dos, no me la hicieron como el capítulo de una serie. ¿Me explico? O sea, con un final súper abierto, con un ritmo así de rapidísimo, vamos a la acción y listo, y algún que otro easter egg por ahí y ya, satisfagamos a los satis-
Dejemos satisfechos. Fans satisfechos, digámoslo, ¿no? Sí, hay que ver cómo se conjuga ese verbo. Piso, satisfagamos. Ok, no tengo idea. ¿De acuerdo? Ok, vale. Pero ¿cuántas películas, cuántas series, franquicias y todo lo que quieras no han terminado en el basurero cuando se sacan la película de nuevo? Secuela o remake o lo que quieras. 20 años después o más, en este caso mucho más. Y dices, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo vi, esto no es lo que esperaba y definitivamente esto no me deja contento. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso creo que no pasa. ¿Ok? Sí, definitivamente hay puntos muy cuestionables en la película, tiene sus defectos, sí, pero no es el insultito a los que luego nos someten con otras cosas, ¿no? Ok. Dejando eso de lado. Y como puntos positivos así de lo que veo inicialmente al menos. Me gusta el ritmo lento. Me encanta. La película original tiene un ritmo muy lento. Vamos poco a poco. Ok. Lo conservan. Eso me gusta. ¿No? Es el tipo de película que yo esperaba ver, ¿no? Quiero algo con ritmo lento. Quiero una escenografía, unos ambientes muy oscuros. Los tengo. Quiero música que le haga honor a la película original. Y la tengo. Quizá no idéntica, pero ese ambientito así medio opresivo por la oscuridad, por los ambientes, por la música que no es precisamente alegre. Dices, ok. Tenemos a Harrison Ford, quizá no protagonista, pero aparece. Bueno, ok. Aceptable. También hay que admitir que Harrison Ford ya no es joven. Han pasado 35 años desde la primera de Blade Runner. ¿35? 35. Sí, o sea, no es poca cosa. Entonces, ok, pues, se perdona. No sé por qué no lo hicieron antes también, pero se perdona. Ok, sí, insisto, hay puntos negativos, pero al menos a mí me gustó ver que no me lo van a acelerar, que no me van a meter aquí un easter egg 2 y listo, que encontré música compatible, apropiada, el ambiente igual, el ritmo igual, las actuaciones me gustaron, el elenco también, excepto quizá Leto, pero ese tipo de por sí es raro, ya lo dijimos, entonces sí. Y quizá un poquito su lugar, su subordinada replicante. No me sé el nombre de la actriz, pero ajá. Bueno, esta chica, quizá queda un poco corta también. Ellos dos. Sí, por momentos. ¿Verdad? Ellos dos. Pero, ok. Pasa, aceptable. Entonces, ya de ahí, yo diría, al menos cuando la empecé a ver, mis primeras impresiones fueron buenas. Definitivamente dije, ok, puedo seguir viendo, ¿no? Definitivamente tengo pie para ello. Y ya después vamos descubriendo otras cosas. Pero esas fueron mis primeras impresiones, eso fue lo que yo vi. Y lo que digo, ok, vale la pena mencionarlo, ¿no? Lo primero que nos vamos a encontrar. No sé si fue el caso contigo, la verdad. Fíjate que yo al principio no sabía bien cómo qué esperar de la historia. Porque para mí, pues, Blade Runner cierra pues con un final muy preciso, muy conciso, ¿no? Entonces el que sacaron como una secuela para mí fue como de ¿y de qué se va a tratar, no? De hecho,
yo sí tengo como un poco de sentimiento encontrado con la trama, Ujú. porque siento que la desarrollaron, como dices, o sea, muy justitos, corrían riesgo de que de repente dijeras, híjole, ¿qué es esto? Pero de origen yo siento que como que se lo sacaron un poquito de la manga, ¿sabes? Como que esto de que los Sí, replicantes ahora se pueden reproducir para mí no tenía mucho sentido, sí, pero, pero bueno, sí. más allá de eso, creo que lo que dices sobre el ritmo es muy acertado, tiene todo el sello de una película de Denis Villeneuve. Y digo, yo acabo de ver la película, la vi hoy, no la había visto antes. Que no sé por qué no la había visto, pero bueno. Llega a Eh, pasar, llega a pasar. sí, sí, sí. Pero yo ya había visto las dos películas de Dune, que justamente dirige Denis Villeneuve. Y la paleta de colores se me hizo tan similar. O sea, estos colores como amarillos, naranjas, el manejo de la luz. Dices, híjole, es que sí es como muy Denis Villeneuve toda la parte visual, ¿no? O sea, me gustó mucho que es una película que por parte tiene muchos diálogos, por parte te sueltan como mucha información y tienes que poner atención a lo que te están diciendo porque sabes que va a ser clave para el desarrollo de la historia, para el desarrollo de los personajes también. Pero también tiene esos momentos como de pausa, ¿no? O sea, tiene momentos en los que estás con los efectos visuales, el actor, la paleta de colores, la luz, la música y fin. Y tienes que contemplar, ¿no? O sea, son como momentos más de apreciación. Entonces, me gustó mucho eso. Aparte de la película, visualmente es una chulada, me encantó. O sea, sí, la de 1982, lo de Ridley Scott, ya era como revolucionaria para su época por la calidad que tiene y que más o menos sigue vigente hasta nuestras fechas. Sí. Esta del 2017, la verdad, no, no se queda para nada corta y vaya, si hay alguien que le encanta meternos en mundos que no existen es a Denis Villeneuve, ¿no? Sí. Entonces, muy bien hecha esa parte. Te digo, la historia como que no fui tan fan. Ahí sí sufrí un poquito las casi 3 horas, porque dije es que, o sea, está bueno el desarrollo, está buena las actuaciones. La música tengo ahí un poquito igual de sentimiento encontrado porque Hans Zimmer es de mis compositores favoritos, pero no siento que le haya llegado a la calidad de Vangelis. Vangelis lo que hizo en Blade Runner de 1982 fue una joya de banda sonora. La de Hans Zimmer no está mal, pero sí se siente como ese cambio generacional muy grande. O sea, sí se siente que estás viendo la secuela 35 años después, porque estás viendo, más bien escuchando una cosa completamente diferente, ¿no? O sea, ese es el nivel en el que yo siento que ya como que perdimos esta conexión con la original. Pero Sí. vaya, fuera de eso, me gustó la película, me encantaron los temas que sacaron y me gustó mucho, y yo creo que aquí aprovechamos para empezar a meternos ya tal cual a la película. Ujú. Me gustó que Denis Villeneuve agarró y dijo, ok, voy a plantear como ciertos paralelismos con la película original, Ujú. pero voy a ir un poquito más allá, ¿no? Ok. Entonces, en la película original, en el podcast que grabamos tú y yo, habíamos mencionado que de los temas principales está como esta parte de el lado humano, ¿no? De las emociones Ujú. y la parte de identidad, ¿no? Sí. O sea, como quién soy, para qué soy, qué onda conmigo. Y siento que Villeneuve agarra esto y dice, ok, sí, va a ser también como un poquito nuestra base, ¿no? Para el protagonista, pero vamos a meter el tema de qué es real, qué no es real y qué se siente como real a pesar de que no lo es. Y es algo que siento que no solamente está plasmado para el desarrollo de la trama, sino que también lo aprovecha para jugar con el espectador. O sea, como que toda la película te la pasa así como de ya sé para dónde va, está como medio predecible y es ahí como cuando empiezas como a sentir que la película como que no tiene mucho que ofrecerte, hasta que te sueltan en bombazo, ¿no? De, pues, ¿qué crees?
que no iba por ahí, ¿no? Entonces, esta parte de aprovecharse de este recurso me gustó bastante y creo que le da bastante sentido a todo lo que ocurre en la película, aunque pues, realmente creo que no era necesario. Muy bien, estoy bastante de acuerdo con todo lo que dijiste, pero bastante de acuerdo. Tenemos mucho de dónde agarrarnos y lo dijimos desde el inicio. Ok, completamente de acuerdo con la música. A mí también me gusta mucho el trabajo de Zimmer, pero estoy muy seguro que tuvo limitaciones ahí creativas. Me suena bastante probable, porque es evidente que aquí dicen, ok, pero es que tiene que ser Blade Runner, tiene que ser identificable de inmediato, ¿no? Tiene que coincidir ambiente, tiene que coincidir música, se tiene que ver Blade Runner y oír Blade Runner. Entonces, sí. Y aún así, estoy de acuerdo con la música. Está bien, para mí está bien. Para mí es suficiente, al menos. ¿Que pudo ser mejor? Por supuesto. Definitivamente. Pero para mí es suficiente. Ok. De la trama, sí. Definitivamente ya estiraron aquí a lo más que se podía. Y con mucho riesgo de que se les reventara en la cara, ¿no? Pero mucho. Sí. Sobre todo, y bien lo mencionas porque es y fíjate, justo aquí me estaba mencionando esto, porque lo que te dije fue primeras impresiones. Ok. Pero llegamos a este punto en el que te están diciendo, espera, ¿de qué estamos hablando? De un replicante, Rachel, que tuvo un hijo. Espera. Y dices, ok. ¿Hasta qué punto es eso posible? ¿Hasta qué punto nos estamos inventando algo aquí? O sea, fíjate, hasta donde yo tengo entendido, los replicantes son robots. No son seres humanos genéticamente modificados, son robots. Y... pero ojo ahí. ¿Son robots o son androides? Son como androides, ¿no? Más bien androides, sí. Sí. Y entonces, bueno, cuando yo me puse a darle vueltas a esto, así de, ok, a ver, ¿qué onda con este hueco? ¿Cómo lo rellenaron? ¿O qué tengo que entender yo de aquí? Por ejemplo, las pieles, los ojos, por ejemplo, en la 1 vemos que alguien que crea ojos, dices, ok, todo eso, ¿es completamente sintético o tiene una base orgánica? Y dices, ok, si tiene una base orgánica, puede que haya otras cosas por ahí dentro que la tengan. Y quizá, estirándole mucho, quizá. Pero aún así está forzado, ¿no? Y si de plano es un robot y nada más es como algún plástico, lo que quieras, material X que parece piel, entonces ya es imposible. Dices, no, esto ya no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, hasta ahí fue lo más que pude llegar, al menos yo. A lo mejor por alguna otra parte aclararon ese detalle, yo me lo perdí, no lo sé. Pero fue lo más que yo le pude estirar como para darle algún sentido a ese detalle. Entonces, ok, hay algo por ahí orgánico, allí dentro, ¿no? Que mutó, creo, lo suficiente como para darle un sistema reproductivo a este androide. Ok, vamos a suponer. O al menos por el bien de la trama y hablar el resto de la película, ok, vamos a conceder o a ignorar. Ok. Sí. Vale. Ahora, fíjate, yo siento, y es cierto porque lo mencionamos en el podcast anterior sobre la otra película, que en efecto giran sobre el tema de lo real,
¿no? Que lo que es humano y lo que no, digámoslo, o lo que es orgánico, natural y lo que no. La identidad, si quieres, dices, ok, por ahí vamos bien. Eh, en mi opinión, creo que están tomando tres elementos de lo que nos hace humano. El intelecto, el cuerpo y la emoción. Tres elementos que nos hacen humanos. Ok, la parte física, al menos en apariencia, en principio, pues ya la tienen, ¿no? La apariencia. Dices, ok, quizá la apariencia la tienes, pero eso no te hace humano. Entonces, ese es uno de los temas en los que, alrededor de los cuales giran en la primera y que tratan de extender, de estirar ahorita en la segunda, en 2049. Dices, ok. Dices, vale, tienes apariencia física, no puedes decir que no es lo mismo, por ejemplo, tratar con un androide que, por ejemplo, con un sistema operativo, con una inteligencia artificial, como por ejemplo en Her. Hablamos de Her, ¿no? Ok, y de hecho en esta película lo retoman un poquito, ¿no? Bueno, más que un poquito. O sea, toman esta parte y dices, ok, ¿qué pasa si entonces tenemos algo muy similar a un replicante sin presencia física? ¿No? Y entonces aparece la esposa, esposa de ¿Qué? ¿Cómo se llama la esposa? Sí, ¿quién? La esposa se llama Joy. Bueno, la novia esposa se llama Joy y él se llama... Y el Joe, ¿no? O bueno, le dice O Joe. Ok, a esta novia esposa, dices, ok, ya veo por dónde vas, ¿no? Dices, tenemos estos tres puntos y al menos en tu presencia física, tu corporeidad, si quieres, te diste el lujo de eliminarlo de la ecuación, ¿no? Para explorar qué pasa si solo es pura inteligencia, ¿ok? Y, ojo, también puro sentimiento. Por eso estoy diciendo que tenemos tres elementos aquí. Entonces, en la primera, por ejemplo, estoy casi seguro que lo citamos de repente por ahí. Y si no, vamos a citarlo ahora. Este cuate, el antagonista principal, ¿El de la 1? ¿Roy? Sí, ¿quién? ¿Roy? Sí se llama Roy. Yo no me acuerdo. ¿No? El antagonista principal de cabello blanco, yo soy pésimo con los nombres. Cita esta frasecilla famosísima, ¿no? Y muy cierta de pienso luego existo, ¿no? Sí. Entonces, ok. Entonces, Roy. Sí, Roy. Ah, perfecto. Sí. Ok, entonces tenemos cuerpo, ok, presencia, aquí estás, físicamente aquí estás. ¿Eso te hace humano? No. ¿Qué te hace humano? Pensar. Quizá. Queda un signo de interrogación ahí. Quizá eso te hace humano. Queda el signo de interrogación y dices, quizá sí, quizá no. Pero mínimo concede que existes. ¿Ok? Entonces, pensar, vale, el intelecto. Y entonces, al menos en la primera, el punto fuerte de estos tres elementos es la emoción, ¿no? Y nos demuestran que sienten, ¿no? Que quizá descontroladamente, quizá como niño, sin control, y a tope hasta arriba, ¿no? Ira o lo que quieras, pero miedo, si quieres, ¿no? Miedo a la muerte, autopreservación, ¿no? Ese instinto de autopreservación es característico de la vida. ¿Eso es ok? Podría ser. A lo mejor aquí ya estamos avanzando en algo. Y dices, ok, pasamos a esta otra película y están tratando de extender esta parte, ¿no? Por ejemplo, en lo físico, en lo corpóreo, ya lo mencioné. Por un lado experimentan al quitarte cuerpo y por el otro dicen,
ok, a lo mejor tienes presencia física, pero si no eres capaz de reproducirte, no estás vivo, no eres un ser vivo. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Ok, ellos ni nacen, ni crecen, ni se reproducen. Solo mueren. Darle un sistema reproductivo a uno de ellos cambia por completo las cosas. Ujú. Y dices, ok. Es un paso quizá lógico, al menos en lo que respecta a esto, a este punto de vista de qué te hace humano o ser vivo y qué no. Pero que sea lógico no significa que sea posible justificarlo dentro de una trama. Y por eso llegamos a nuestro punto. Los dos lo mencionamos. Se los tiraron tremendo. Mucho. Ok. Del intelecto, de ese ya ni nos lo discuten. O sea, ese ya no está sobre la mesa. Tenemos una inteligencia artificial, tenemos los replicantes, sabemos que son inteligentes, sabemos que piensan, sabemos que... De plano desapareció. En la 1 lo tocaron, poquito, pero lo tocaron. En esta muere. Y entonces se concentran en esta parte del físico, ¿no? De lo corpóreo. A ver, te puedes reproducir, entonces ya eres un ser vivo, ¿no? Te corresponde cierto estatus. Y respecto a la emoción, quizá menos intensamente que en la primera. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, la esposa, Joy, sus últimas palabras fueron I love you. O sin el you, pero para Sí. allá iba. I love. Sí. Entonces, están tratando de decirnos algo, ¿no? Quizá basta con el sentimiento, emoción e intelecto. Eso la hace real o humana. No lo sabemos. Ok, queda ahí sobre la mesa. Y respecto a lo corpóreo, no lo sé. Quizá habría sido una idea interesante si le metían suficiente cerebro para justificar eso. Pienso que habría sido una idea interesantísima, pero en extremo. O sea, si a lo mejor hubieran dicho, no sé, integraron a Rachel en el cuerpo de una mujer. O sea, fusionaron ahí máquina y humano, por decir algo. Ok, eso podría ser interesante, ¿no? O crearon un nuevo sistema capaz de lograr algo así. Una especie de clonación, un proceso de clonación extraño, así que quizá. El chiste es que hubiera sido muy interesante que lo explotaran desde esa otra perspectiva, no de como un milagro, porque ahí lo tratan como un milagro, sino como el de la búsqueda de esa capacidad. La búsqueda de conseguir eso, que una máquina busque lograr eso podría haber sido muy interesante, les habría dado un montón de puntos y se habrían llevado esta película muchísimo más lejos, muchísimo más arriba. Al menos desde ahí lo estoy viendo. Es lo que yo pienso. No sé si estás de acuerdo. ¿Cómo viste este asunto, no? Fíjate que todo esto que estás diciendo creo que se resume muy bien en un momento que me parece bellísimo dentro de la película, que es esta escena en la que Joy contacta a esta mujer que había visto a Kay antes, ¿no? Que se le acerca de repente. Y ella, vaya, Kay se saca de onda cuando la ve y Joy le explica así como de, bueno, yo la contacté porque sé que te gusta, ¿no? Está bien, pero la contacté justamente porque quiero ser real para ti. Y él le contesta, es que tú ya eres real para mí. Entonces desde ahí estamos viendo que Joy no se asume como real porque no tiene cuerpo. O sea, puede hablar con Kay, él la escucha, habla con ella, interactúa de alguna manera con ella, la puede ver, pero no la puede tocar, ¿no?
es un holograma. De hecho, esta parte en la que, muy al principio de la película, cuando salen ahí a la lluvia y él como que trata como de besarla y al final se detiene todo porque entra una llamada y demás, pues ahí ves como este impedimento, ¿no? Como esta barrera que tienen ellos para poder tener como ese tipo de acercamiento más físico, ¿no? Entonces, este experimento que hacen, y que supongo que es la escena a la que haces referencia cuando hablabas de la película de Hair, en la que como que se sobrepone el holograma de Joy al cuerpo de la otra mujer y como que hacen ahí una mezcla medio extraña de los dos cuerpos, que es una escena bastante interesante técnicamente hablando. Es como ese complemento de las tres partes que dices, ¿no? O sea, ya tienes los sentimientos, que es Joy, tienes el cuerpo, que es la otra mujer, y tienes el intelecto, que pues está tanto en la otra mujer como en Kay, ¿no? O sea, tienes ya ahí como los tres elementos. Pero algo que me llama mucho la atención es que al término de esta escena, cuando Joy le dice a la otra chava así como de, bueno, pues ya terminamos, ya te puedes retirar, la otra le dice, yo ya estuve dentro de ti y estás más vacía de lo que crees. Así como de, no eres nada, ¿no? O sea, eres una imagen, eres una creación, eres un producto y fin se acabó. O sea, ni siquiera los sentimientos tienes. Entonces, esa parte está muy cañona por justamente lo que representa, ¿no? O sea, alguien que creía que por lo menos esa parte sentimental pues la traía, resulta que quizá no, porque al final es una programación. Entonces, esa parte me parece bastante interesante y me parece una escena bellísima porque no hubo necesidad de mostrar absolutamente nada de la actriz más que los hombros descubiertos. Y entiendes absolutamente toda la intimidad que tienen los personajes cuando empiezan a tocarse los dedos. No necesitas ver más para entender a qué nivel llega la escena. Y es bellísima o bellísimo ver esta sobreposición de las dos actrices, cómo va cambiando de repente el rostro, cómo de repente ves una y de repente ves a la otra, cómo ves como esta parte del programa, ¿no? La inteligencia artificial sobre lo humano y lo humano sobre la inteligencia artificial. Es bellísima esa escena, bellísima. Y creo que resume muy bien esto que estás diciendo. Y encima, pues claro, tenemos como esta parte de... bueno, no sé si tú lo notaste o yo no puse atención, pero casi no hay humanos en esta película. O sea, si te das cuenta, el papel de Jared Leto es una máquina prácticamente. O por lo menos es un humano modificado para tener como ciertos rasgos ahí como de... fríos, como de robot, exacto. Y aparte como este chip, ¿no? Que de repente le ponen como para que pueda percibir, bueno, entiendo yo que es para que perciba su entorno, ¿no? A falta de la vista. O sea, es una cosa medio extraña. Su segunda al mando, pues es una replicante. El personaje de Kay, replicante. El personaje de la novia, Joy, un holograma. El personaje de Deckard, pues ya como que nos empiezan a dejar un poquito más claro que pues es más replicante que humano, ¿no? O sea, casi no hay personajes humanos en esta película y aún así logras como percibir ciertas emociones de su lado, ¿no? O sea, la frustración, el enojo, la tristeza, el amor, como que sí logras sentirlo a pesar de que sabes que no son humanos del todo. Esa parte también se me hizo muy interesante. Sí. Muy de acuerdo. Fíjate que esa escenita yo también me la dejé aquí como grabada porque es, en efecto, muy importante esa escena, ¿no? En muchos aspectos.
Y sí, fíjate, a pesar de que tantos replicantes en pantalla y pocos humanos, aún así lo padre es que yo siento que sí logra uno generar empatía con Joe. Sabemos que es un replicante, sabemos que no es persona, pero sí te afecta lo que le pase a Joe. Eh, por ejemplo, perder a su novia, esposa, Sí. sí te pega, ¿no? Sí te pega. E incluso porque, incluso sabiendo que él es un replicante y que ella simplemente es una inteligencia artificial, ¿no? Es un holograma. Ujú. Pero, pero te afecta, te afecta. Y eso es interesante. Yo creo que, por ejemplo, hay un contraste muy, muy bueno entre esta escena que acabas que mencionar y la escena en la que le muestran a De Deckard. ¿Así se Ajá. pronuncia? Deckard. Deckard. Descartes. Deckard. Sí, Deckard. Descartes. En la escena en la que le muestran a él a su nueva Rachel. Uh, Esas dos escenas para mí son un contrapunto muy importante. Porque en una tenemos un holograma sin cuerpo, pero con sentimientos, que trata de establecer intimidad. Y en la otra tenemos a un nuevo androide sin sentimientos, que finge tenerlos, que puedes tocar y ver y lo que quieras, y que no vale nada. Entonces, yo, desde mi punto de vista, esas dos escenas son un contrapunto. Se oponen entre sí y nos dan un contraste muy fuerte con un propósito, ¿no? Y el propósito es resaltar la frase que dice el mismo Deckard, poco ah, antes, o poco después, ya no me acuerdo, pero en esa misma situación, en la que dice, yo sé lo que es real y lo que no. mm, Saber lo que es real y lo que no, creo que es un temazo. Eh, sí. que, ok, a lo mejor se pudo explotar un poco más, pero hasta eso no siento que hayan quedado con falsas promesas. Mínimo si te meten las preguntitas por ahí, las que te tienen que meter, y dices, ok, sí me da para pensar. Eh, por ejemplo, aparte de esta escena, y aparte de lo que ya mencionamos también, porque ya, o sea, ya mencionamos esta idea de que tenemos un holograma con sentimientos que dice te amo y tenemos un androide que finge tener sentimientos. Y dices, ok, pero ¿hasta dónde es lo real y lo que no? ¿Qué es lo que te hace humano? Podemos pensarlo de dos maneras. ¿Cuánto nos podemos quitar a nosotros mismos hasta que dejemos de ser humanos? Nos podemos quitar el cuerpo y con eso ya no somos humanos. Basta con nuestro intelecto y nuestros sentimientos. Nos podemos quitar más. O al revés. ¿Qué tanto le tenemos que agregar a un objeto no humano para que lo sea? Basta con su intelecto, basta con el cuerpo, basta con los sentimientos. Y en este caso, posiblemente lo que querían plantear, que ya lo mencionamos, quizá no de la mejor manera, era, si ya tiene las tres cosas, entonces basta con que pueda reproducirse. O sea, que ya sea completamente biológico el asunto. Ya con eso, digo, ok, voy a insistir en esa idea. Se pudo hacer mejor. Creo que hubiera sido todavía un paso más allá, más interesante, si por ejemplo, aparte de lo que dijimos de que una máquina desee eso, que lo intente y que falle. Esa pérdida, por el motivo que quieras y en el estadio en el que quieras, pues esa pérdida, ese fracaso, valía muchísimo más la pena explorarlo que este éxito. Y sus implicaciones como de esta resistencia replicante, ¿no? Y que va a haber una guerra, una revolución. Lo he visto en muchos lados.
en ese aspecto yo sí diría que queda de ver un poco la película. Eh, Eso sí lo he visto. Me hubiera interesado muchísimo más ver o explorar ese fracaso, ¿ok? Porque de los fracasos es de donde uno se levanta y aprende, busca nuevas maneras. Y precisamente creo que esa es la idea. Eh, la propia película está tratando de mostrarte cómo se levantan, ¿no? Cómo exploran algo nuevo a partir de un hecho. Pero ese hecho es un éxito. Y un éxito, Claro. ya no digamos improbable, es imposible. Eh, Al menos en la manera en la que nos plantean, ¿no? Nos lo plantean como un milagro. Entonces, me hubiera parecido muchísimo más interesante en ese aspecto. No fue así. Ok. Contentémonos con lo que tenemos. Eh, no sé. Yo pienso que hay varias cosas aquí que también trataron de sacarle un poquito de jugo. Por ejemplo, que ahora sí sepamos bien claro que es un replicante persiguiendo y matando a otros replicantes. Eh, Se me hace... También se me hace que lo pudieron explotar más. Pero se me hace un paso casi inevitable en la trama. Porque si te fijas, en la primera película podemos decir, ok, tienes a los replicantes al servicio de la humanidad. Con todo el potencial de rebelarse y de ganar, además. ¿No? Se supone que son más listos, que se supone que son más fuertes, más rápidos. Tienen todo el potencial para ganar, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Y dices, vale. Y tienes, en principio, humanos persiguiéndolos, ¿no? Tratando de mantener ahí el orden y el status quo y todo lo que quieras, ok. ¿Cómo arrancas esta nueva película habiendo ya planteado eso? Si pones a otro humano como protagonista a perseguir, ya no es posible. Entonces, yo pienso que era inevitable. O sea, era obvio que iban a poner a un replicante persiguiendo replicantes. Ya te lo habían dejado como interrogante en la primera. Ahora sí te lo pusieron explícito. Mira, aquí está en tu cara. Tenemos replicantes persiguiendo replicantes. Vale, era inevitable. Ok. Pero entonces, ahora ya no nos muestran a los replicantes al servicio de la humanidad. Casi nos muestran a la humanidad al servicio de los replicantes. En particular por la escena que mencionaste. Que un humano se supedite y preste su cuerpo y su voluntad, ¿no? Porque hasta en cierto principio, pues como le están pagando y todo eso, está haciendo lo que una inteligencia artificial quiere que haga. Entonces está al servicio de una IA, ni siquiera al servicio de un replicante, o al servicio de los dos si quieres. Eso es definitivamente interesante. Eso ya es una vuelta de tuerca. También se pudo llevar más lejos, definitivamente. Pero ya no hay mucho más a qué sacarle. Al menos no desde la perspectiva desde la que lo plantearon, ¿no? Y con ese hueco en la trama, ¿no? Que te lo llevas un poco más lejos y se te cae, ¿no? Creo que no está mal. Sí podría concluir por ahí. La película, yo la disfruté. Sí. ¿La recomendaría? Sí. ¿Aporta algo? Definitivamente. No está a la altura de la primera, eso sí. No lo está. Pero tampoco es un desperdicio de tiempo, ¿no? Es decente, aceptable. Ok, te trae un poquito a los
tiempos que corren, ¿no? Con efectos y lo que quieras. Ok. Como mínimo, creo que su potencial aporte para quienes no han visto ninguna sería despertar el interés por la primera. Creo que Easy, irónicamente, podría ser de sus mayores aportes, ¿no? Despertar el interés por la primera y no dejar que la barrera del tiempo te impida disfrutar la primera. Ok, definitivamente le da nueva vida, ¿no? Te regresa un tiempo para atrás y dices, ok, esa cosa tiene 35 años, dijiste. ¿Qué? Ninguno de nosotros había nacido, o sea. Sí, te lleva para atrás, te fuerza, o al menos no te fuerza, te interesa por verla, ¿no? Dices, ok, esta idea está interesante, aquí hay partes de la trama que no conozco, vamos a ver la primera, ¿no? Ok, ¿no? Y la primera te trae tantos aportes, tantas ideas que a lo mejor en esta ya quedaron un poquito estirados, ¿no? En ese caso incluso podría decirse que la nueva se siente más fresca. Y no es que esta no tenga nada que aportar por su cuenta, ¿no? O sea, no es lo que estoy diciendo. Si vale la pena, está padre, disfrutable, recomendable, sí. También plantea sus propias preguntas, ¿no? También te deja pensando su propia porción, pero lo hace. Yo concluiría ahí. Creo que es una buena película. Y dejarlo ahí. Una buena película. Una buena recomendación para cuando alguien tenga un ratito libre, que le guste meterse en estos temas. Yo lo recomendaría. Ok. Muy bien, muy interesante. Fíjate que para cerrar de mi parte, yo metería el tema de los recuerdos. El tema de los recuerdos siento que lo exploran un poquito más en esta película y me gustó que tuvieran ese acercamiento porque ya venía desde la primera película, ¿no? Sobre todo con el personaje de Rachel, cuando dice, es que yo tengo recuerdos y otro así como de, no, pero no son tuyos, te los implantaron, que no sé qué. Y aquí no solamente viene el tema de, ok, tengo estos recuerdos, pero no sé si son míos o de alguien más, ¿no? Regresamos a lo que es real, ¿no? Uh-huh. Sino que encima te enseñan a la persona que se encarga de crear como ese tipo de elementos, ¿no? O sea, de jugar con la mente, de crear los recuerdos. Esta distinción que hace entre, a ver, esto es fabricado y esto es vivido, o sea, está muy interesante. Y me encanta esta frase que dice la chava que dice, ¿qué? No solamente se recuerda lo vivido, sino se recuerdan los sentimientos. O sea, ese vínculo que hacen entre temas de, ok, ya no solamente estamos hablando de pues, el recuerdo que te implantaron, sino el por qué lo estás recordando. Uh-huh. Esa parte también se me hace muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Sí, en efecto, creo que la película pudo haber profundizado un poquito más en temas como ese. Sí. Pero lo que decía yo al principio, o sea, de origen, la trama no tenía como tanto sustento para extenderse demasiado, porque ahí sí se les hubiera caído todo. O sea, ya extenderse más dentro de algo que ya de por sí está demasiado extendido, probablemente les hubiera jugado más en contra que a favor. Entonces, bueno, por lo menos lo exploraron, me gustó que hicieran como ese... que metieran ese tema también. Me gustó que jugaran un poquito con flashbacks, ¿no? Que es algo que no meten tanto en la primera película, en esta sí. Y es gracias a los flashbacks que empezamos a atar como cabos que quedan medio sueltos, pero
Pero bueno, gracias a ellos como que le empieza a dar un poquito más de forma a los personajes, ¿no? Ujú. Entonces, sí, se me hizo una buena película por los temas que aborda, por la forma en la que lo hace, pero sí creo que en trama queda de ver, se queda un poco bastante corta Es su a punto más comparación débil. de la primera. Sí, Entonces, sí, es una película que hay que ver y juzgar. Bueno, criticar, opinar, reflexionar, lo que quieran, ¿no? Pero sí es una película que no es pérdida de tiempo, como tú dijiste al principio, ¿no? O sea, es una película que al final termina por dejar algo. En mi ujú, caso, yo la terminé de ver y como que sí me quedé pensando en la película, ¿no? Así como, caray, como que está interesante. Entonces, o sea, sí es una película que te toca alguna fibra ahí sensible, ¿no? sí, Entonces, sí, está, está buena, sí, está sí. entretenida. Yo me quedo con la primera, pero esta Yo está también, entretenida. definitivamente. Creo que, bueno, no habrá sus excepciones, pero en general todos los que hayan visto las dos, probablemente es 95% se quede con la primera, es, sin duda, ¿no? Lo dijiste, la trama es donde se queda corta. Yo digo que sí Sí, es su punto más débil. sí. Decente, decente. Ya no la vi como El Exorcista, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, comparé primera, comparé la otra, y no, nada que ver, ¿no? Ver la primera y punto, se acabó. Sí, No, aquí no, sí pienso que tiene su propio aporte, quizá menor, pero lo pero tiene. lo tiene. Sí, Sí. creo que, creo que eso es todo, no tengo nada más que agregar. Sí, no, yo tampoco. O sea, creo que ya le sacamos el jugo que le teníamos que sacar. Pero sí, definitivamente véanla. Si no la han visto, véanla. Nada más tengan en cuenta que dura casi 3 horas, así que véanla un día que tengan tiempo y energía para verla, porque es muy el estilo de Denis Villeneuve, entonces muy contemplativa por momentos, que es bellísimo. Contemplar las películas de Denis Villeneuve es bellísimo, pero pues, si están esperando una película más como de acción como la primera, esta es más como un poquito más filosófica en ciertos aspectos. Poquito, sí, poquito. Pero bueno, pues ya, con eso concluimos nuestro capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Fer, por estar aquí. Gracias a quienes nos hayan visto o escuchado. Recuerden que estamos tanto en YouTube como en Spotify. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Threads y siempre falta una, TikTok. Entonces, por ahí nos pueden seguir para seguir viendo contenido de este tipo. Gracias nuevamente, Fer, por estar acá. Esto fue Sin en Palabras. Nos vemos a la siguiente. Adiós.